Buen día, bienvenidos a la Semana de Corea. El día de hoy les presentaré la conferencia llamada Adopción Internacional de Coreanos en el Mundo, Construcción de una Identidad a través del Archivo. Mi nombre es Indira Valentina Requis, soy licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Centro de Estudios de Asia y África de la Universidad de los Andes y especialista en estudios coreanos. Hoy hablaremos de la identidad coreana y trabajaremos con una pregunta en mente. ¿Qué es lo coreano? Con ella exploraremos los factores que han modelado la identidad de los coreanos adoptados en el mundo y cuáles son los elementos propios de esta comunidad que es tan importante para la historia y cultura coreana. Vamos a acercarnos un poco al origen de la adopción, la orfandad. Corea a lo largo de su historia ha sufrido invasiones, colonización de sus países vecinos, hambrunas, guerras y conflictos internos, cuya principal consecuencia ha sido una gran cantidad de niños huérfanos. Ejemplo de ello es la ocupación japonesa, donde casi 300.000 hombres coreanos murieron mientras estaban en servicio del ejército japonés y otros 300.000 fueron reclutados para ser enviados a diferentes lugares del imperio. Muchos de ellos dejaron viudas y huérfanos. Por otro lado, tanto las viudas como las niñas huérfanas fueron obligadas a servir como mujeres consuelo, convirtiéndose de esta manera en esclavas sexuales del ejército japonés. Para ese momento, 1948, la península, la verdad, no contaba más que con 38 instituciones que eran las que se ocupaban del bienestar de los chicos que quedaban en medio de este conflicto. Sin embargo, y ocasionado por esta misma ocupación, los chicos estaban expuestos y desvalidos frente al estallido unos años después de la guerra. La magnitud del desastre que implica un conflicto interno en la infancia quedó también en evidencia en 1950 con la operación Kiddy Card. Esta operación ocurrió en el contexto de la guerra intercoreana, cuando civiles coreanos y soldados estadounidenses, liderados por Russell Blazer y Dan Hess, rescataron a miles de niños de Seúl. El objetivo de este rescate era salvarlos del avance de las tropas norcoreanas hacia la capital, Seúl. De esta manera, a través de los canales del ejército estadounidense, muchos niños fueron evacuados hasta la isla de Jeju y con ellos salvaron sus vidas. Sin embargo, darle el hogar a estos chicos se convirtió en una prioridad y para 1954 el gobierno coreano trabajó en la creación de instituciones especializadas en el cuidado y puesta en adopción internacional de estos menores. Desde ese momento se contabilizaron más de 3.000 chicos huérfanos. Así, el sistema de adopción creció rápidamente y para 1957 ya se habían creado más de 480 instituciones en toda la península, solo para albergar a 24.000 niños. Toda la sociedad coreana estuvo atravesada por esta nueva dinámica y abocada a que las instituciones de acogida se transformaran en lugares de recepción de donaciones, tanto nacionales como internacionales. De manera que los centros de acogida se convirtieron también en un canal que conectaba a Corea con el mundo. Estos centros y sus donaciones influyeron no solamente en la forma en la que hoy percibimos la cultura coreana, por ejemplo, en los platos típicos, la influencia de las donaciones extranjeras. Estos ingredientes pronto fueron añadidos a la forma de cocinar del coreano, algunas formas de comunicarse, por eso también el idioma coreano tiene un montón de palabras extranjeras, y además también funcionaron como una especie de intercambio cultural, de manera de que los soldados estadounidenses se enamoraron de mujeres coreanas, se casaron con ellas y en algún momento decidieron migrar. Por ese motivo, al final de la guerra, 100.000 mujeres que ya estaban casadas con soldados estadounidenses migraron hacia Estados Unidos. Sin embargo, dejaron miles de niños atrás, porque para ese momento muchas veces estas mujeres ya tenían una familia previa, eran viudas o tenían hijos fuera del matrimonio. Esto socialmente no era aceptado. Las mujeres
que eran víctimas de explotación sexual durante la colonia, también durante ese periodo regresaron a la península y trajeron consigo muchos niños o vinieron embarazadas, de manera de que a estos niños se les empezó a catalogar socialmente como niños mixtos. También por muchas de las dinámicas sociales, estos niños terminaban o abandonados en las calles o no sobrevivían a una edad adulta por el margen de pobreza en el que vivían. Las instituciones de adopción de entonces fueron administradas principalmente por la comunidad adventista del séptimo día, pero cuando de repente hubo esta masiva llegada de niños, estos intercambios culturales, las adopciones aumentaron y este aumento del número de solicitudes llamó la atención del gobierno coreano, lo que hizo que se pusieran restricciones en la cantidad de niños que se podían eh, manejar de alguna manera en cada hogar o la cantidad de niños que podía tener una familia adoptante, por ejemplo. También la legislación que se implantó permitía que los padres que no podían cuidar a sus hijos, es decir, aquellos que consideraban que por cuestiones económicas o sociales no podían hacerse cargo de sus hijos, pudieran ir a estas instituciones y a través de una autorización firmada como consentimiento dejar a sus hijos al cuidado del Estado o de las instituciones privadas. De esta forma, los niños que estaban, por ejemplo, en las calles, abandonados, que no tenían registro familiar o padres conocidos, no podían ingresar al sistema. Como consecuencia, entre 1953 y el 2004, 150.000 niños fueron adoptados gracias al sistema de adopción internacional. Esto convirtió a Corea en uno de los 5 países con mayor cantidad de adopciones internacionales del mundo, después de China, Rusia y Guatemala. Sin embargo, cuando vemos los registros, 90.000 de estos niños fueron declarados como hijos de madres solteras, dejados en hogares de cuidado por problemas de manutención, lo que evidencia un poco lo que veníamos hablando, de las dificultades que tenían las madres coreanas para ejercer la maternidad y el impacto del origen multiétnico de los chicos en la sociedad, en una sociedad que recién se estaba abriendo al mundo después de la guerra y apenas estaba empezando a industrializarse. Durante este periodo, las adopciones internacionales de coreanos incidieron en la conformación de los grupos coreanos en el extranjero. En un primer lugar, por lo que hemos comentado de las migraciones de los soldados americanos de vuelta con sus esposas coreanas y consecuentemente la adopción de los chicos huérfanos a partir de la guerra de Corea, quienes pasaron a conformar las familias mixtas en países como Estados Unidos y Suecia. Consecuentemente, esto afectó también la identidad de esos grupos extranjeros. Por ello vemos que en Europa hay más o menos unos 45.000 niños coreanos que fueron adoptados y esto ocasionó que 1 de cada 3 adoptados en Europa fuese coreano. Además, los países europeos que cuentan con más niños acogidos serían Francia y Suecia. Esto influyó en las dinámicas tanto sociales como culturales. Por ejemplo, hay muchos partícipes de la vida social, cultural francesa y sueca que son de origen coreano. Eso lo vemos en la literatura, por ejemplo. Por otro lado, en Estados Unidos, los coreanos representaron el 10% de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que unos 104.000 niños aproximadamente de la comunidad coreana en Estados Unidos eran niños adoptados. La gran cantidad de chicos fue un motivo de conflicto no solamente para los países de acogida, que de repente tuvieron eh, grandes influencias de la cultura coreana, sino también lo fue para la propia Corea a partir de la separación, ya que Corea del Norte acusó a Corea del Sur de vender niños por esta gran cantidad de adopciones internacionales registradas. Y esto fue un estigma para la sociedad surcoreana y su gobierno. Sin embargo, Corea del Norte también tenía su sistema de adopción después de la guerra, y aunque éste se centraba no en dar a los chicos a unas familias acogidas, sino en enviar a los chicos a países que fuesen aliados ideológicamente,
con el fin de que estos retornaran al territorio unos pocos años después, ya cuando fuesen adultos o adolescentes. Y ejemplo de ello fue el envío que hicieron de 197 huérfanos a Mongolia durante 1952. Estos chicos regresaron para 1959 con el objetivo de seguir una formación socialista en el territorio norcoreano. Y no fue el único caso. Algunos de estos huérfanos luego posteriormente se insertaron en la sociedad norcoreana a partir de eh, el uso de las costumbres o lo que pudieron aprender en los países de acogida, por ejemplo, en su formación socialista, y esto les permitió empezar una carrera diplomática, de manera que algunos se convirtieron en embajadores de los países que en algún momento fueron países de acogida. Y el resultado de esta política afectó la conformación del gobierno norcoreano y también la construcción de una élite del partido. Sin embargo, el sistema de opciones surcoreano, aunque no tenía este objetivo de reinserción, no estuvo del todo libre de corrupción y con el tiempo se descubrieron que algunas personas falsificaron documentos o se hicieron transacciones no autorizadas, irregulares en el proceso de adopción de algunos niños, lo que en realidad terminó de perjudicar la reputación del sistema a nivel internacional. Pero posteriormente, cuando el país ya se industrializó y mejoraron las condiciones económicas sustancialmente, las adopciones disminuyeron y entonces el sistema de adopción internacional empezó a priorizar la adopción nacional. Eso fue más o menos como en 1988, de manera que para el día 11 de mayo se declaró el Día de la Adopción y a partir del 2005 hubo un cambio de estrategia que benefició el seguimiento y el control de los procesos de adopción, no solamente por el gobierno coreano, sino también por la sociedad. Y esto impactó en la conformación de la familia coreana. Es decir, ya la sociedad empezaba a ver con buenos ojos que hubiese chicos coreanos adoptados por coreanos. Estos chicos crecieron, sí, con los años empezaron a cuestionarse su identidad, su origen. La mayoría de ellos presentaron crisis, muchas basadas en la legitimación, la falta de legitimación en su familia de acogida y en su entorno, sobre todo los chicos que fueron destinados a adopciones internacionales, pues aunque lograron asimilar cambios culturales, como de repente algunos eran muy chicos en el momento de su adopción y no tienen ninguna referencia coreana, hay otros que sí, hay otros que sí tuvieron contacto con sus padres, como es el caso de esta gran cantidad de niños que provienen de eh, familias con madres solteras. Y esa conexión que realizaron en sus primeros años de infancia con su origen los hizo tener una diferenciación que no solamente era étnica, sino que representaba un problema para construir pertenencia en sus hogares de acogida. Los adoptados entonces empezaron a transformar un poco esta idea de lo que era coreano fuera de Corea. Si bien Corea ya tenía algunos coreanos que habían nacido en Corea, pero se habían formado en países vecinos como Japón, China, y que luego podían regresar al territorio coreano, estos eran vistos como parte de una migración. Y con los años los chicos adoptados también entraron dentro de esa clasificación y formaron parte entonces de la diáspora coreana, es decir, una tercera forma de considerar a Corea. No solamente Corea como una división del sur o del norte, sino una tercera conformación de la identidad coreana que parte de una alimentación o un contacto con lo extranjero. Esto ocurre recientemente, de manera que la búsqueda de identidad de estos chicos se transforma en un acercamiento y una difusión de la cultura coreana, no solamente por parte de sus padres de acogida, que se convierten en difusores o promotores al acercamiento de muchas veces de estos chicos a los programas gubernamentales de vuelta, es decir, que ellos puedan ir un día a viajar, conocer la tierra de sus padres o las costumbres de sus padres. También los chicos se convierten en difusores de la cultura coreana dentro de sus propios círculos sociales, sus amigos, compañeros de clase,
sus ambientes laborales. Y así, con el tiempo, se crearon asociaciones de coreanos adoptados a lo largo del mundo. Estas asociaciones tenían dos tipos de propósitos. El primero estaba destinado al cuestionamiento sobre lo que era ser coreano, el trabajar por reconstruir la identidad a partir de los archivos, documentos, la recuperación de memoria que pudieran tener de cada caso de adopción. Y en un segundo propósito, la difusión de la cultura, la aceptación, la asimilación de la cultura coreana desde una visión occidentalizada. Porque estos niños, recordamos, fueron formados con valores completamente distintos y aún así lograban conectar muchos aspectos con las cosas coreanas y decidieron como grupo recuperarlas para sí y también para poder transmitírselas a sus hijos. Las instituciones entonces de acogida sirvieron como reservorios de memoria colectiva, porque en sus archivos se encontraron las fotografías quizás de los niños cuando llegaban a los hogares de acogida, las fotografías que daban los padres como manera de reconocimiento de los niños, los nombres de nacimiento. Esto es muy importante porque muchas veces los nombres de nacimiento son cambiados en el transcurso de la conformación de la identidad. Por ejemplo, los padres adoptivos colocan nombres occidentales a sus hijos, por así decirlo. Entonces, aunque de repente en los registros tengan un nombre coreano, en el resto de la documentación ese chico tendría un nombre occidental. Y eso dificultaba muchas veces la recuperación del nombre de la familia, ¿no? Las historias también de estos huérfanos, siempre con las fichas con las que se recogían los niños, hay una pequeña inscripción que trataba de recopilar la historia de por qué ese chico había llegado a ese hogar, o quizás en qué circunstancias fue encontrado, en qué circunstancias fue dejado quizás por su familia biológica para ser dado en adopción. Y esta tarea de reconstruir un acervo familiar para alguien que ha sido desarraigado prácticamente, incluso sin quererlo, es un proceso muy arduo y difícil. En muchos casos, el camino simplemente no tiene un destino. No conseguir de repente esa ficha o ese documento con tu nombre de nacimiento no garantiza que tú puedas reinsertarte o que tu familia esté viva o que puedas, como pasa en muchos casos de los chicos dados en adopción por ser hijos ilegítimos, no poder recuperar la relación con tu familia porque nadie sabe de tu existencia. Entonces, esto mmm, dificultó no solamente el proceso, sino el adoptado terminó por aceptar que en realidad esta recuperación, este trabajo de recuperación archivístico, era un trabajo interior, era un trabajo interno para la construcción de sí mismo y no tanto un trabajo social o de rescate de una comunidad. Muchas veces esa comunidad ni siquiera existía. A pesar de ello, los coreanos adoptados como que no desistieron en la búsqueda y utilizaron como principal herramienta de vuelta la materialidad del archivo, eh, tanto en fichas, en fotos o en grabaciones. La reconstrucción de este relato familiar en contraste con un relato propio, un relato construido a través de los años por la familia adoptiva, permitió esa idea de desmaterializar el registro. Es decir, la foto no es solo la foto es la infancia. Y el nombre no es solo un documento, es una legitimación de que yo pertenezco a alguien, de que en algún momento yo fui parte de alguien o parte de la historia de alguien más. Por ello, el cuestionamiento sobre la legitimidad en las adopciones en los adoptados se transformó en una indagación sobre cómo se llevaron adelante los procesos de adopción. Esto descubrió lo que habíamos hablado anteriormente de algunos registros perdidos, algunos registros que no estaban del todo correctos. Y con los años se transformó esta indagación en una comisión de la verdad, lo que permitió darle rostro y acompañamiento a 217 casos.
Si se dan cuenta, la verdad es que en porcentaje, con la cantidad de opciones realizadas, no son tantas las personas que tuvieron algún problema con sus documentaciones o que están registradas como que tuvieron este problema. Sin embargo, el número, recordemos que es solo una representación. Hay una generación de niños que perdieron su infancia y que en el tiempo se convirtieron ellos mismos en padres y lo que buscan es un origen, tanto para ellos mismos como para sus hijos. De manera que aunque sean 200 y algo de personas, esas 200 y algo de personas son personas, no son un número. De manera que el gobierno surcoreano empezó a trabajar por la recuperación familiar de estas personas. Y aunque a veces el proceso es muy burocrático y conlleva indagación de cosas que no están digitales, preguntarle a personas que ya tienen bastante edad o están retirados del sistema, eh, nos hace volver un poco a la idea de que no es tan importante el destino como el proceso. El poder empezar el proceso de búsqueda, el poder empezar el proceso de asociarnos con una historia familiar, con un archivo, es el centro de esta comunidad, es el origen real de sus asociaciones, de sus comunidades en el extranjero, porque no importa en qué familia acogida hayan estado o de qué manera hayan sido adoptados, a ellos les atraviesa algo mucho más poderoso, que es lo que los une y que es lo que los mantiene a lo largo del tiempo como coreanos. Por eso quería retornar a la pregunta inicial que nos hicimos. ¿Qué es ser coreano? ¿Dónde reside la coreanidad? Porque, ¿es coreano el que nace coreano? Sí, pero muchas veces el que nace coreano no habla coreano. O quizás no se vea étnicamente como coreano. Entonces, no solamente es el lugar de nacimiento, hay un hilo que atraviesa la identidad coreana y traspasa fronteras. Muchos de los coreanos adoptados no hablan el idioma coreano porque fueron adoptados muy corta edad o simplemente abandonaron su idioma, el idioma de sus padres, su idioma natal, con el fin de adaptarse a una nueva sociedad. Algunos no saben ni siquiera cómo el coreano o alguna vez han probado kimchi. Sin embargo, insisten en pertenecer, aunque muchos también se consideran parte de sus países de acogida, es decir, no es una identidad homogénea. Yo puedo ser de aquí, puedo ser de allá y sigo siendo. Y a pesar del trauma, a pesar de los problemas con el idioma, a pesar del racismo que hayas podido sufrir estos chicos en sus países de acogida o no, no hay una sola forma de ser coreano. ¿Okay? Eso es como más o menos la gran conclusión a la que llega este grupo y la que quiero compartir con ustedes. Si bien no hay una sola forma de ser coreano, y ya hablamos de que hay distintos tipos de Corea, la Corea del Sur, la Corea del Norte, la Corea del extranjero, la Corea de la diáspora, la Corea de la adopción, sí hay un sentimiento compartido. Hay algo que los coreanos llaman Han, que es un sentimiento que surge en el tejido social y este sentimiento nace a partir del sufrir del coreano, un sentimiento que lo impulsa a no dejarse vencer jamás a pesar del sufrimiento. Y este es un rasgo característico de todos los coreanos, no importa si están de un lado o del otro de la frontera. Por ello, cada vez más son los coreanos adoptados, ya sean de primera o de segunda generación, que regresan a conocer la tierra de su familia, a reconciliarse con heridas que tengan en algún momento, quizás, y a reconstruir la comunidad perdida, porque entienden que no es una construcción homogénea, es una construcción que se alimenta de sus propias experiencias, de su propio sufrimiento, y el consuelo que llegan a sentir quizás al relacionarse de vuelta con Corea, ese redescubrimiento de Corea, es y se justifica solamente con una frase: decir soy coreano y estoy orgulloso de serlo. Quizás para nosotros haya aún muchas cosas que vislumbrar en cuanto a cómo funciona la cultura coreana, por ser un país que durante muchos siglos estuvo cerrado quizás a lo extranjero. Pero si hay algo que podemos ver con claridad, es que el ser coreano está
íntimamente relacionado con la vida y la conciencia interior del coreano. Y quizás también podamos eh, percibirlo desde fuera a partir del no dejarse vencer, a partir del seguir adelante. Para mí ese ha sido uno de los mayores aprendizajes, sobre todo en el campo de lo social y lo literario, que es mi especialidad. Les invito también a descubrir en otras áreas donde encuentran ese Han, ese hilo conductor de la coreanidad que nos permite identificar lo hermoso y lo grande de esta nación. Así que les agradezco un montón por su tiempo y espero que disfruten mucho esta semana de Corea y tengamos la oportunidad de oírnos de vuelta. Muchas gracias por su atención.